Aleluya. Santo. Dios me le bendiga. Una vez más, Amén. le damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos. Este es martes de oración, pero vamos a tener primeramente el estudio antes de entrar en oración, y todos los que se conecten a través del internet pueden enviar sus peticiones y vamos a estar orando en este lugar en favor. Como dice la palabra, seremos intercesores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mi esposa no sabía el tema que tengo para esta noche, pero ¿qué hace la fe en nosotros? Ese es el tema. Cuando leyó esto dije, gloria a Dios, estamos en el mismo espíritu. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él usando mi vida y que sea el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque nos permites este lugar para venir y buscar tu presencia, Señor, buscar tu rostro. Sabemos, mi Dios, que su palabra es la que nos enseñará y aumentará nuestra fe, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tema que has puesto en mi corazón, Señor. Y como dije, gracias porque tu sierva, Señor, sin saber qué era el tema, habló acerca de lo que es la fe, Señor, que necesitamos que esté en nuestras vidas, Señor, para entender y conocerte aún más de lo que tú eres capaz de hacer en nuestras vidas y en aquellos, Señor, que ponemos la confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que se están conectando, a los que se han de conectar, Señor, y en tu nombre reciba toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, como dije, ¿qué hace la fe en nosotros? Ese es el tema. Vamos a ver en Hebreos 11. Es un versículo bien conocido, versículo 1 y 2. Ahí es donde en esa porción se nos habla de la fe. Y es Hebreos 11:1. Cuando esté dando el estudio no me detengo mucho para leerla porque ya la tengo acá. Así que usted anote las citas bíblicas y después entonces vamos a, si algo que no haya entendido, lo podemos nosotros estudiar. Dice Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí, en este tema que voy a trazar esta noche, hay 3 puntos bien importantes. La fe hizo a Abel adorar a Dios. La fe hizo a Enoc andar con Dios. Y la fe hizo a Noé trabajar para Dios. Esos son los 3 puntos que voy a tocar en esta escritura. Esta palabra fe es bien importante a través de toda la escritura. Se mencionan 247 veces en toda la escritura la palabra fe. Quiere decir que tiene mucha validez e importancia que conozcamos lo que significa fe. El apóstol Judas le llama la santísima fe. Nuestra santísima fe es algo tan maravilloso porque la Biblia nos enseña que es un regalo de Dios. Por eso es que cuando vemos en el diccionario dice que es una virtud teologal que viene de Dios. Entonces vamos a entender ahora versículos bien conocidos como Efesios 2:8. Si alguien se lo sabe, me lo puede decir. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, gracias por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que es importante conocer que nuestra salvación, su salvación, depende de la fe. Si usted no tiene fe que es salvo, va a andar cabizbajo y con temor, con duda, si es salvo o no es salvo. La fe es la que nos da la seguridad que somos salvos. Entonces, veamos
En Romanos también, quiero leer una porción en Romanos 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la fe, como leía mi esposa, justifica. Te justifica delante de Dios por el sacrificio que Jesús hace en la cruz del Calvario. Entonces vemos que esta palabra es muy importante que sepamos lo que significa. Vamos a ver una definición, no solamente la que está en el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, esa es la forma teológica, pero veamos, significa la seguridad de las cosas que se esperan. No las vemos, pero las esperamos y tenemos que estar seguros que vendrán. Eso es fe. La convicción de su realidad. Tenemos que estar convencidos que lo que hemos pedido se va a dar. Luego, creer en Dios hasta el punto de la acción. O sea, yo tengo que accionar también para que la fe produzca el efecto en mi vida y en lo que quiero que se haga. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo afecta esta fe en nuestras vidas? Porque tenemos que traerla a nosotros. Nosotros tenemos que saber usarla. ¿Y cómo afecta en mi vida, en su vida, la fe que aparece plasmada en la palabra? Primer punto, la fe hizo a Abel adorar a Dios. Veamos en el versículo 4 de Hebreos 11. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Mire qué tremendo hasta dónde llega la fe. Si bien es cierto, ¿cómo es que Abel sabe que hay que ofrecerle lo mejor a Dios? Bueno, posiblemente se recuerde de su padre, Adán. Adán, después que peca, por supuesto, tuvo que arrepentirse, luego tuvo que hacer ofrendas y sacrificios a Dios. Y Abel como hijo tuvo que ver todo esto. Ahora él va y dice el verso que leíamos: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Los dos ofrecieron sacrificio, pero uno de ellos, la palabra lo resalta, que era, dice, más excelente. Luego dice: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Aún Abel ya había muerto, pero Dios dice: sabes que la ofrenda que me ofreció Abel fue excelente. Entonces, nosotros, como dije, no sabemos mucho acerca de la fe de él, pero la Escritura nos hace entender que esto le fue revelado, que necesitaba dar lo mejor a Dios para que el Dios Padre fuera grato o la recibiera con gratitud, la ofrenda que él estaba dando. Ahora, sabemos que por la fe adoró a Dios de una forma excelente. No es que se puso a cantar lo más bonito que pudiera, no. Era lo que dio. Esa es la ofrenda de la que está hablando acá. Ahora, ¿qué es lo que nosotros le damos a Dios? Ahora, bien, si nuestras ofrendas es lo mejor, esto fue lo que hizo él. Dice que seleccionó lo mejor de las ovejas como ofrenda. Lo que él iba a dar a Dios, buscó lo mejor. Porque él nos hace entender a nosotros que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Entonces, él dice: y lo trajo al lugar de sacrificio. Es decir, que no solamente lo ofreció donde estaba, sino que tuvo que llevarlo para el sacrificio. Pero
¿qué pasa con alguien cuando sí dice que es cristiano, ¿verdad? Pero no se congrega, no lee la Biblia, no ora? Creo que algo anda mal en esta persona que necesita arreglar ese altar. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede entonces agradar a Dios si el sacrificio que se hace desde que usted sale de su casa hasta el lugar donde llega para agradar a Dios, eso se lo cuenta como sacrificio? Más el sacrificio que sale de nosotros espontáneo, una alabanza, una adoración, un gloria a Dios. Pero no solamente eso, cómo también agradamos a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Es decir, que si la persona se dice que es cristiana y no hace nada de esto, algo anda mal. Necesitamos entonces restaurarnos, buscar de nuevo el acercarnos a Dios. Ahora la pregunta es, ¿será salvo una persona que ni siquiera se congrega, no lee la Biblia, ni ora? Esta mañana escuchaba el testimonio de la hermana Elizabeth y ella dice que hubo un tiempo en que andaba tibia y pudo entender por la palabra que dice que Dios te va a vomitar de su boca por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. En el cristianismo no hay intermedios. O eres frío, no quieres saber nada de Dios, o eres caliente, que te pones las pilas para servir al Señor. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Ahora, como dije, sin congregarse, sin leer la palabra, sin orar, algo anda mal. Y necesitamos revisarnos. Porque yo siempre he dicho, cuando, gloria a Dios dirán algunos, porque pues ahora las iglesias, los locales de la iglesia están cerradas, ¿verdad? Están contentos. Pero en el testimonio de la hermana dice, sé que ahora las congregaciones, los locales de las iglesias están cerradas, pero cuando se abran, voy a ir para trabajar para el Señor, porque pasó una prueba difícil. La gente a veces tiene poco este virus, pero es real, es real. Es necesario que nos cuidemos, que seamos sabios, como dice la palabra. Ahora, la fe busca oportunidades para adorar. ¿Cómo es esto? Vamos a ver el punto número 2. La fe hizo que Enoc adorara a Dios. Vamos a ver Génesis 5, versículo 22 al 24. Génesis 5, versículo 22 al 24. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mire qué tremendo lo que hace la fe. Este hombre, antes del diluvio, comenzó la humanidad a descarriarse de la misma manera como estamos hoy en día nosotros. En el mundo en el que vivimos hay una depravación terrible. El mundo sin Cristo, y cuando digo mundo me refiero a la humanidad, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo hoy. No prestamos atención a Dios. Entonces cree que si lo que hace le satisface, está bien, pero va en contra de las normas y la moral de Dios.
Pero para ellos dice está bien. No tiene nada que ver la fe con esto. Pero Enoc dice que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La fe hizo eso. ¿Qué es lo que va a pasar cuando venga Jesús por su iglesia? Yo tengo fe que me levanto y me voy con Él. ¿Y usted? Amén. Solo uno. Claro, esa es la fe. Yo puedo ir a la vuelta de la esquina y el Señor aparece y yo me voy. Eso es en cada momento que tenemos que anhelar la venida del Señor, desearla, porque ya estuvo bien lo que se está viviendo en este mundo, no tiene nada bueno, va de mal en peor. Y bueno, Enoc dice que caminó con Dios y tanto le agradó a Dios que una tarde lo invitó a su casa y él le dieron a dormir en un cuarto que ya no quiso dejarlo más, se quedó ahí hasta hoy. Desde antes del diluvio, si antes alguien de los que están viendo a través del internet no sabía esto, hoy el Señor te lo revela. Dios nos hizo a nosotros para que viviéramos eternamente. El corazón de cada uno de nosotros nunca iba a parar de latir, de trabajar. Y si no, pregúntele a Dios, el corazón de Enoc se habría parado. Está trabajando. Y hace miles de años que sucedió eso. Y todavía el corazón de Enoc está palpitando como recién nacido. El corazón de Elías, que también fue llevado al tercer cielo, está trabajando. Pero por causa del pecado y la enfermedad, nuestros corazones se detienen también. Pero no porque Dios lo haya hecho así. Allá la Escritura nos lo dice, Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. O sea, jamás el hombre cree que después que muere se terminó todo. Y justo veníamos conversando eso con mi esposa. No, es cuando comienza la realidad, y como decía yo el domingo, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿En la gloria o en el infierno? Tú decides. Yo no puedo decidir por nadie, yo decido por mí. Y decidí servirle a Dios y pasar la eternidad con Dios. Eso lo hace la fe. Entonces tiene que haber en nosotros una seguridad. Piense por un momento la seguridad de Enoc, sirviéndole a Dios, caminando con Él. O sea, Enoc toma una posición que Adán la despreció. La Biblia nos dice en los primeros capítulos de Génesis que Adán caminaba con el Señor, con Dios, en el huerto de Edén. Caminaba con Él, conversaba con Él. Pero un día falla y la comunión se cortó. Pero Enoc de alguna manera restablece esa relación, aunque estaba bajo pecado, porque ya todos los que nacieron después de Adán, todos somos pecadores. Dice la Escritura que agradó tanto a Dios que se lo llevó para no ver muerte. Eso lo dice en Hebreos también, lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ¿cómo cambiará nuestro andar si confiamos en Cristo? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Cómo cambiará nuestras vidas si confiamos en Cristo? Bueno, hay una escritura bien bonita en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero no dice si está en una religión. No, dice que si está en Cristo. O sea, nuestra fe tiene que basarse en la persona de Jesús. Jesús es el único que te da vida eterna.
Jesús es el único que a través de ti hará milagros. Él lo dijo, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y van a sanar. Esa es promesa del Señor. Como decía mi esposa en la lectura que leí aquí en Romanos. ¿Cuál fue la promesa de Jesús? Vida eterna. Ajá. Entonces, salvación, yo le decía salvacao en portugués. Salvación. Eso es lo que el Señor nos vino a dar. Todo eso lo adquirimos por fe. Esa es la fe. Yo estoy seguro de mi salvación. ¿Y usted? 2, 3, 4. Ya subió un poco más. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Esto es lo maravilloso del Señor, que nos hace entender que por fe es que somos salvos. No es porque tengamos rostros bonitos. No. Es por la misericordia de Dios. Por eso es que somos salvos. Y como decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas en el Espíritu. Ya su forma de pensar, su forma de actuar es diferente. Ese es el cambio que hace el Señor. Ahora, piense por un momento. Y esto sí, no solamente para los que estamos aquí en este salón, sino también para los que están a través del internet. ¿Se agrada Dios de los lugares que usted selecciona para la recreación? ¿Se agrada a Dios de los lugares que usted selecciona para su recreación? Porque tenemos y podemos recrearnos, no es pecado. El ir a un parque, el ir a una playa, no es pecado. Pero ¿se agrada a Dios en los lugares que usted selecciona para su recreación? Porque algunos quieren irse a recrear los sábados en la noche, a las discotecas, a las cantinas. ¿Se agradará a Dios? Preguntémonos. ¿Se agradará a Dios de los libros que lees? ¿Novelas? Las novelas es mejor novelas. ¿Se agradará a Dios de lo que usted habla? ¿Cómo habla? Lo que dice. ¿Cuál es el vocabulario que usa? ¿Se agradará a Dios? Pregúntese. ¿Se agradará a Dios de cómo yo hablo? Y aquí está en la Escritura, si está bien o no. Efesios 4 nos lo dice. Quítese de vosotros. Dios no se la va a quitar, usted se la tiene que quitar. Quítese de vosotros toda palabra obscena, enojos, iras, pleitos, disensiones, herejía. Quítese de vosotros, dice la palabra. Y yo me la quito por fe. Amén. Claro, porque ahora yo leo la Biblia y aquí hay un vocabulario maravilloso. Cada vez que usted lee la Biblia, no es Dios hablando por hablar, es Dios hablándonos a nuestra vida. Cuando leemos la Biblia, es Dios hablándonos a nosotros. Y tengo que entender que en donde quiera que yo la abra, Dios va a hablar a mí. Donde quiera. Entonces, muchas veces hay reprensiones aquí. Y otras cosas dice que fueron puestas para darnos ejemplo. Hombres que hicieron cosas malas están escritas aquí. Pero no para que yo las haga, sino para que yo entienda el resultado que tuvo esa decisión donde le fallaron a Dios. El caso de David, por usarlo como ejemplo, cuando este hombre comete el pecado de adulterio, el profeta viene y le da una historia, maravillosa la historia que le cuenta. Había un hombre, le dice, en una tierra por allá lejana, muy rico, tenía muchas ovejas, vacas, ganado mucho, pero había otro, le dice ahí, que solo tenía una corderita nada más. Pero vino alguien a visitarlo y en vez de buscar una de las ovejas o del ganado que él tenía para hacerle de cenar, fue y le quitó la ovejita, la corderita que tenía ese, que tenía solamente uno.
Y David dice que se llenó de ira, se enojó. Y dice, ira. Se enojó. Y dice, el tal es digno de muerte. Y el profeta le dice, ese eres tú. Tremendo. ¿Por qué? Es la historia de Urías, Betsabé, lo que pasó con él. Pero él se arrepiente y él le pide perdón a Dios. Salmo 51 le dice, ten piedad de mí, Señor. Le pide perdón. ¿Por qué? Porque él sabía que había perdido su salvación. Devuélveme el gozo de mi salvación, le dice. Y Dios, en su misericordia, después de ese arrepentimiento, dice que el corazón de David era como el corazón de Dios. Tremendo. Por fe. Ahora, punto número 3. Antes de entrar a este punto, Enoc, por su andar con Dios, ¿sabe de qué lo libró el Señor? De la muerte. Dice que se lo llevó para no ver muerte. Enoc no ha visto muerte física, ni espiritual. Gloria a Dios. Así dice la Escritura, y yo le creo, y al creer es por fe. La fe hizo que Noé trabajara para Dios. Ahora, ¿cómo trabajó él? Vamos a verlo. Hebreos 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Toda su casa puede ser salva, toda mi casa es salva por fe, pero es porque vamos a agradar a Dios. O sea que lo que hagamos cuando agrada a Dios, Él entonces extiende su brazo de misericordia y cobija su casa. Pero si hacemos lo malo, Él quita su cobertura. Y entonces vienen las dificultades en la vida. Aquí vemos en la historia que sucede en el tiempo de Noé, la caída de toda la humanidad de ese tiempo, cuando fue anunciado el diluvio. ¿Y qué pasaba? Bueno, la gente se le burlaba. Y como dije hace un momento atrás, los tiempos que estamos viviendo hoy no tienen nada de diferencia a ese tiempo. Veamos la televisión. Yo veo las noticias y de momento grandes manifestaciones gritando en favor de quitarle la vida al feto que está en el vientre de la mujer. Y allá la ley, firmando las leyes que sí, les dan cartas abiertas para que puedan abortar. La gente lo ve bien. La Biblia dice que es derramamiento de sangre inocente. Y dice en Proverbios 6 cosas aborrece Jehová, y aún una séptima abomina su alma. Entonces, la gente cree que haciendo todas estas aberraciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, agrada a Dios. No, ese es el mundo en el que estamos viviendo nosotros. Pero ¿cuál era la depravación también que había en el tiempo de Noé? Para que Dios tomara la decisión de raer, de borrar de sobre la faz de la tierra la creación, el pecado. Igual está hoy, estamos a punto de que la iglesia sea quitada de la tierra. Y entonces el mundo que se quede sabrá de la ira de Dios. Y la ira de Dios es terrible, es temible. Dice, ay de aquel, ¿quién se podrá estar en pie cuando venga la ira de Dios? Dice que los montes temblarán a la presencia del Señor. Es tremendo, hermano. Noé, como dije,
se le burló, se le burlaron, quizás le decían que estaba loco, pero cuando le tocó el día que Dios ya había determinado Israel, la creación que había hecho, lo llama y le dijo que entrara con su familia al arca. Ahí tipifica el rapto de la iglesia también. Un día el Señor vendrá y nos llamará, subir acá, como dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2 de Apocalipsis. Sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Lo terrible que viene. Aquí Noé trabaja en fe, creyendo a Dios, algo que no se veía. Esa es la fe. Amados hermanos, amigos, siga orando. Un día usted verá a su familia rendirse al Señor, su esposo, su esposa, su hermano, su hermana, sus padres. No dejemos de orar. Lo hacemos por fe. Por eso hacemos las reuniones de oración. Estas reuniones no es por gusto. Tiene un propósito, el acercarnos a Dios, el buscar que la mano de Él se mueva, porque dice, fe hace que la mano de Dios se mueva. Y cuando usted se arrodilla, cuando usted se postra delante del Señor y le pone su petición, déjeme decirle que no quedará sin recompensa. Tarde o temprano veremos esos resultados. Y yo lo digo para la gloria de Dios. Veamos Génesis 7, versículo 10 en adelante. Dice, y sucedió en el versículo 10, que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes de los grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículo 13. En este mismo día entró Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. 8 personas. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos estamos acá? Dios no salva con multitudes. Dios salva con pocos. 8 se salvaron. Pero fue por la fe de Noé. Él transmitió esa fe. Y nosotros, en el llamado al ministerio que el Señor nos ha hecho, déjeme decirle, y lo digo para la gloria de Dios, todos aquellos a quienes ministramos, a quienes enseñamos la palabra, no escatimamos nada de ella. Y ahora vemos los frutos. Nuestra hermana Elizabeth dice, yo nunca estudié teología, pero un testimonio poderoso que tiene. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba es cuando el Señor se glorifica. Y es ahí donde ahora les decimos, sí, es difícil la prueba, pero aquel granito de fe nos ayudó a salir adelante. Esa es la fe que predicamos. Es la confianza en nuestro Dios. Entonces, seguimos leyendo, versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 toda carne que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Oh, cuando yo leo estas escrituras, hermano, yo tiemblo. Porque la gente ha tomado en poco el cristianismo. Si tengo ganas voy. Si tengo tiempo, iré. Un día la puerta se cerrará y nadie se las podrá abrir. Porque si Noé hubiera cerrado la puerta del arca, déjeme decirle que al oír los gritos de los niños, los gritos de las mujeres
fuera, cuando el agua comenzó a subir, Él les hubiera abierto la puerta. Pero el problema es que no fue Él que la cerró. Fue Dios. Igual pasará en el tiempo que estamos viviendo. Iglesia del Señor, presta atención. Yo sé que el Señor está a las puertas para levantar a su iglesia. Y nosotros nos vamos con Él. Yo no puedo hablar por nadie más. Pero como cuando se habla de testimonio, Dios es el que da testimonio. Como lo dio de Abel. Porque Dios da testimonio de sus obras, no nosotros, Dios. ¿Cómo está la vida de aquel que dice que es cristiano? Pero tenemos esta gran oportunidad de reunirnos y aprender un poquito más de la palabra y no lo hacemos. Dios lo tome en cuenta. Déjeme decirle que cada vez que cuando Noé daba un martillazo o con lo que haya sido, poniendo aquella madera en el arca, decía, esto es fe. Cuando golpeaba con el hacha, decía, esto es fe. Cuando cortaba los árboles para hacer el arca, decía, esto es fe, hijos. Déjeme decirle que han hecho películas y cómo se ve, cómo la gente se burla. Yo sé que es una película, pero escrituralmente eso pasaba. ¿Cuántos se burlan de nosotros? Muchos. Pregunta, ¿esa fe nos hace trabajar ahora para ganar alma para el reino de Dios? Amén. Esa es la fe. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos trabajar para el Señor? Hablando del Evangelio de Jesucristo. Testificando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es trabajar para la obra del Señor. Hablando de la muerte, de la resurrección de Jesús para salvación y vida eterna y perdón de nuestros pecados. Eso es trabajar para la obra del Señor. Y como decía la hermana, no se necesita ser teólogo para hablar de que un día un hombre llamado Jesús murió por usted y por mí. Que Él derramó su sangre y esa sangre es la única que nos limpia de todo pecado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Tal vez no nos sepamos los versículos bíblicos de memoria, pero cuando usted habla de esa historia, el Espíritu Santo refuerza, porque lo hace con fe y lo hace con amor. Yo recuerdo el pasaje que está en Hechos 16, cuando aquel hombre carcelero, que era uno de los que habían dado de varazos a Pablo y a Silas, y los habían encerrado en la cárcel de más adentro. Y dice que les habían amarrado los pies con cadenas y las manos con cepo. Eso no se podía mover de ahí. Pero cuando leo esta escritura y dice que a medianoche, miren lo que hace la fe. Se comenzaron, dice, a cantar himnos, adorar a Dios. Y de momento vino, él dice, un terremoto que abrió todas las puertas. Las cadenas se cayeron y los cepos se abrieron. ¿Quién hizo eso? La fe. Una alabanza. Puedes estar triste. Canta al Señor, dice el Santiago. Estás enfermo, llama a los ancianos que oren por ti, que se unjan con aceite. Y la oración del justo puede mucho. Entonces necesitamos entender, amados, para concluir, ¿qué es lo que ha empezado la fe en mi vida o en su vida? Mi vida es una vida de milagros. Nuestra vida con mi esposa es una vida de milagros. Hace, creo, 4 semanas atrás, yo no voy a decir este testimonio, pero amados hermanos, yo lo digo es para la gloria de Dios. Sentado yo en este escritorio y mi esposa en aquel escritorio, me dice,
estamos todavía esperando lo del edificio. El Señor puso en mi corazón que nos quedemos sin salario y que lo pongamos todo para la iglesia. Y yo le dije, sí, si el Señor te lo dijo, vamos. Y lo pusimos. El siguiente día mi esposa me dice, el Señor inquietó que haga esto. Se fue a sus ahorros y los pasó a la cuenta de la iglesia. 4 semanas atrás vimos el milagro del Señor, el más grande. Todos son grandes, pero ese milagro yo sé que un día mi esposa se lo contará. Amados hermanos, el Señor triplicó lo que nosotros le dimos. Como dice su palabra, no es deudor de nadie. Por eso lo hacemos por fe. Yo no sé qué harán aquellos. Y yo les quiero dar gracias a ustedes, amados hermanos, porque no han dejado de diezmar. No teníamos local, pero no dejaron de diezmar. Hay de aquellos que creen que porque no hay un local, la iglesia sigue corriendo, la iglesia sigue avanzando, solo se detiene para predicar. Pero un día, amados hermanos, Dios, así como hizo con cada uno de estos 3 hombres que nombré, hará con usted y conmigo. Así que, amados, ¿cómo no servirle a nuestro Dios? ¿Cómo no servirle si los milagros están ahí? Por eso, hasta el día de hoy, yo no me arrepiento de servirle a mi Dios. Y cuando veo hombres y mujeres hablando, y sé que pasaron por nuestro ministerio, donde alcanzaron una enseñanza que hasta hoy se hace patente en sus vidas, eso me llena de gozo. Y toda la gloria es para Dios. Porque lo he hecho por fe y con fe. Que esta palabra no regresa vacía y queda grabada en su corazón. Que todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos. Vamos a entrar en el tiempo de oración. De nuevo, los que están conectados a través del internet, envíennos sus peticiones. Mi esposa las estará tomando. Luego nosotros aquí, este grupo que estamos acá, estaremos intercediendo en favor de su petición. Gracias a esta familia Parreños, porque sabemos que fueron atribulados, pero el Señor los levantó. Así que a cada uno de ustedes que estamos llenos de salud, bendito el Señor, porque estamos bajo la cobertura de Él. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Como dice mi esposa por la mañana, Shalom.